Tenía muchas ganas de entrevistar al doctor Julio Herrero, director médico en CRA Barcelona. Por eso hemos quedado en Frutisarría, un supermercado bistró de productos ecológicos y de proximidad que encaja perfectamente con su filosofía de alimentación consciente. Julio, ¿qué tal? ¿Has visto dónde te he traído? La verdad es que me ha sorprendido. ¿A que sí? Es un sitio, además, muy de mi estilo. Así, es como una tienda de ultramarinos ecológicos con un restaurante donde se puede desayunar, hacer un brunch. Sí. Y con un rollo muy natural todo. Y con productos ecológicos, y productos ¿no? ecológicos, Esto es lo que a ti te gusta. Yo sabía que Fruti a ti te iba a gustar muchísimo, porque estás muy concienciado con el tema de la alimentación, ¿no? Sí, hay cosas en la vida que te pasan que no sabes para qué son buenas, ¿no? Yo tuve un problema muy grande. Yo tenía una obesidad y llegué a pesar 116 kilos. Y tuve una diverticulitis muy heavy y tuve que estar ingresado a punto de operarme. Y entonces ahí decidí cambiar mi alimentación y mi forma de cuidarme, ¿no? Y esto lo he llevado de una forma muy estricta en los últimos 20 años. Y eso que fue muy malo en ese momento me ha ayudado mucho para el resto de la vida. Y Pues por eso procuro siempre tener una alimentación muy sana, muy cuidada, tanto en la cantidad como en el tipo de cosas que como. Claro que sí, claro que sí. Y en esto, bueno, pues un sitio como este está genial. Yo sabía que te iba a gustar mucho, por eso te he traído aquí. Oye, director médico en CRA Barcelona, jefe también de la unidad de ginecología en Vall d'Hebron. ¿Tú siempre supiste que ibas a ser ginecólogo, médico especializado en reproducción asistida, o cómo fue eso? Mira, esto hay una anécdota muy buena que muy poca gente lo sabe. Yo me crié en un pueblo en Castilla que se llama Peñafiel, un pueblo muy entrañable. Y un domingo de verano que yo estaba estudiando en el instituto y entonces mi padre estaba allí en un bar y me presenta a uno y me dice, mira, este señor es médico, es ginecólogo, trabaja en el Hospital de la Vall d'Hebron y es jefe de reproducción asistida. ¿Qué me dices? A ver si tú alguna vez llegas a algo. ¿Qué me dices? Mi padre no se fiaba mucho de mí en ese momento y entonces yo le dije a mi padre, digo, bueno, dame una oportunidad, poco a poco iremos haciendo el camino. Y al final, curiosidades de la vida, pues terminé siendo el jefe de reproducción asistida del Hospital de la Vall d'Hebron, ¿no? Es una anécdota personal y particular que poca gente conoce, pero a veces parece como que el guión de la vida está escrito, ¿no? Está escrito, sí. Oye, ¿tú te acuerdas de tus primeros casos? Sí, siempre. ¿Qué recuerdas? Claro, mis primeros casos son en Alemania, cuando estaba formando en Alemania, y me acuerdo de una reproducción asistida desgraciadamente muy distinta, ¿no? Una reproducción asistida en el año 93, todo lo que es la época de los 90, las probabilidades que teníamos no eran tan altas de conseguir el embarazo. Era normal el repetir muchos ciclos, cosa que ahora no es más la excepción o menos frecuentemente. No había diagnóstico genético preimplantacional, la ICSI apenas acababa de comenzar. Eran unos tiempos absolutamente pioneros. El antagonista, de repente salía algo que era la hormona recombinante, de repente eran tiempos donde todo empezó, ¿no? Y yo lo viví en primera persona. Y recuerdo con mucho cariño pacientes, pues porque no conseguíamos el embarazo, ya digo, las probabilidades no eran tan buenas, era más frustrante, pero sobre todo recuerdo el cariño, ¿no? de esas pacientes y casos realmente muy especiales desde el principio. ¿Qué queda de ese Julio Herrero de esa época? Creo que hay algo que es fundamental y es la vocación para los pacientes, es decir, yo a veces tengo un gran problema y es que me implico mucho con la paciente, me implico mucho incluso a nivel emocional, ¿no?
¿qué más puedo hacer por esa paciente? ¿Cómo se siente esa paciente? ¿Por qué se siente esa paciente así? ¿Por qué no estamos consiguiendo ese embarazo? Sufro cuando vamos a hacer una transferencia, esas 2 semanas, esa beta espera que los pacientes sufren, pues también la sufro. Siempre trato de hacerlo lo mejor posible. Somos un equipo siempre, los pacientes y los médicos y el laboratorio, y a mí me toca ser un poco el director de toda esa orquesta, y trato que todos lo hagan de la mejor forma posible y que para los pacientes sea, claro, de la forma más sencilla o más llevadera posible, porque son tratamientos que emocionalmente son complicados, y eso para mí ha sido desde el principio, la implicación en el caso ha sido fundamental. Decías que tú empezaste en Alemania, estudiaste allí, ¿no?, la carrera, y los primeros casos fueron allí en Alemania también, ¿no? Obviamente la legislación es muy diferente, ahora aún más, ¿no? Pero ¿recuerdas algún caso de esa época que quizás no pudiste ayudar como te hubiera gustado y que ahora a lo mejor hubiera sido muy diferente? No uno, muchos. Muchos, lamentablemente muchos, ¿no? Que antes no encontrábamos respuesta, no teníamos los laboratorios que tenemos ahora. Einstein decía algo así, que el conocimiento de la siguiente generación científica va a hacer que nos avergoncemos de nuestro conocimiento en estos momentos, ¿no? Pues es un poco esto, era todo, cuando empezaba, los laboratorios estaban a plena luz del día, no tenían una presión positiva, fueron unos tiempos muy iniciales. Estamos hablando del año 93, de uno de los centros pioneros a nivel mundial de reproducción asistida. Tuve la suerte de ir allí a hacer mi formación allí, pero claro, estaba en un proceso tan inicial que ahora te das cuenta, si hubiéramos tenido diagnóstico genético preimplantacional, si hubiéramos tenido fragmentación de ADN, si hubiéramos tenido los incubadores que tenemos ahora, si hubiéramos tenido los medios de cultivo que tenemos ahora, etcétera, etcétera. La implicación de equipos multidisciplinares como hematólogos, inmunólogos, pues claro, sería muy distinto. De la microbiota no sabíamos absolutamente nada, simplemente no existía. Al principio se consideraba el útero que era algo como estéril, es decir, había un desconocimiento grande que ha avanzado muchísimo en los últimos años. Como especialista en reproducción asistida, ¿cómo describirías la realidad actual en este sector? Creo que está viviendo un momento muy bueno, donde estamos acortando una cosa que es fundamental, que es el time to pregnancy, es decir, el tiempo que necesita una paciente desde que decide quedarse embarazada hasta que se consigue el embarazo. Como decía, ha aumentado el conocimiento en multitud de cosas, y disminuir ese tiempo desde que la paciente decide quedarse embarazada hasta que se consigue el embarazo es fundamental, porque esto va ligado a menos estrés, a menos ansiedad, a menos problemas a nivel de la pareja, y a conseguir algo donde hay una frustración, porque se entra en una especie de túnel que no sabes si va a haber luz al final del túnel. Entonces, cuanto más corto sea ese túnel, pues evidentemente mejor. Estamos en un momento de buenos resultados a nivel de reproducción asistida, pero también estamos en un momento que hay otro factor que para mí es importante, es lo que se llama el patient journey, ¿no? El viaje de la paciente durante ese proceso de fertilidad, que antes estaba como muy ignorado, y ahora cada vez está más en boga de decir qué podemos hacer para tratar bien a la paciente, desde que viene a la primera visita, la información que le damos, información de explicaciones por parte del médico, por parte de los asistentes del patient care, por parte del departamento económico para que todo también esté claro, pero también un acompañamiento durante todo el ciclo con suficiente información, y donde, por ejemplo, nosotros siempre ponemos a disposición de las pacientes pues una coacher, una psicóloga,
para ir controlando esos picos de ansiedad que se pueden esos producir. Momentos complicados del proceso, ¿no? ¿Crees que queda trabajo todavía por hacer? ¿Se pueden hacer mejor las cosas? Mucho. O sea, claro, la idea... Hay muchos retos en reproducción asistida. Es decir, muchas de las pacientes pues tienen más de 40 años, tienen una reserva ovárica baja. Evidentemente, pues todo el mundo quiere tener los óvulos con sus propios, o los hijos con sus propios óvulos. Entonces, esto es uno de los desafíos que todavía nos queda, ¿no? En esos casos donde la reserva ovárica es baja, ¿cómo podemos mejorar? ¿Qué cosas podemos hacer para mejorar esos resultados y poder conseguir también en un porcentaje elevado el embarazo en esas pacientes? El año pasado salió una estadística que en España nacen más niños de mujeres de más de 40 años que de menores de 25 años. Y esto es brutal, o sea, no lo habríamos pensado nunca. Entonces, claro, ese grupo de pacientes es en este momento es un desafío evidentemente grande, ¿no? Y luego siempre es el desafío ¿qué podemos hacer más para que transfiramos un embrión que sea sano y que implante a la primera? Ese es el gran desafío y hacia dónde vamos. Yo creo que esto lo hemos comentado muchas veces en los directos que hacemos en Instagram, ¿no? Esta parte de el trabajo en equipo, de optimizar los recursos, ¿no? de mirar exactamente cuáles son las pruebas que tenemos que hacer a las pacientes, ¿no? Todo esto es algo que tú siempre lo comentas en los directos que hacemos, ¿no? En Instagram, por ejemplo, hay también contenido que a veces crea un poco de confusión, incluso alarma, ¿no? Hace poco comenté algún reel, me enzarcé en una discusión con el propietario de ese reel, ¿no? Con quien había hecho ese reel, sobre el tema de los peligros de las personas que han nacido por fecundación in vitro, ¿no? ¿Cómo vive esto un especialista en reproducción asistida? Porque yo, por ejemplo, como expaciente y ahora como especialista en experiencia del paciente, lo vivo con gran indignación. Y a veces digo, no tendría que comentar porque esto les da visibilidad, pero es que es más fuerte la rabia que siento y digo, pues te voy a comentar y te digo lo que pienso, ¿no? ¿Cómo lo vives tú como especialista? Claro, tengo las mismas dudas que tienes tú. Es decir, si entro en la discusión, lo que voy a hacer es darle más visibilidad todavía y hacer de algo que no tiene ningún sentido lo que está diciendo, llevarlo de un comentario de bar a algo que puede tener un cierto contenido científico. Entonces, yo prefiero no entrar en ese tipo de discusiones. Creo que Instagram ha sido muy valioso, a diferencia de Google y otras cosas que hemos tenido hasta ahora, porque Instagram es la primera vez que ha permitido a mujeres hacerse, por ejemplo, un perfil y contar su historia, con lo cual ese estigma que había antes cuando una mujer, una pareja tiene que hacer un tratamiento de reproducción asistida, ha quedado un poco aparcado porque hay mucha gente que está dando mucha visibilidad y esto es muy positivo. Y luego hay, claro, este tipo de perfil, pero esto pasa con todo, ¿no? Y confunde, la gente confunde la medicina con un restaurante, ¿no? Vemos influencers que no tienen ni pajolera idea de gastronomía, pero que van a un restaurante y le hacen una crítica gastronómica. Y tú dices, perdona, pero además, ¿qué estás diciendo? Y confunden eso con una clínica con una cierta seriedad o con un determinado problema acerca de la fertilidad y se creen que son críticos de reproducción asistida o dejan comentarios sobre cosas hablando de reproducción asistida, gente que yo he visto gente que está hablando de temas ginecológicos súper especializados que no tienen ni título de medicina. Entonces, pero no solamente eso, es que no tienen ningún tipo de formación y es que además lo que está diciendo no tiene ninguna base científica. Entonces, esto hace daño porque asusta a las pacientes. Nosotros procuramos tomarnos tiempo
y procuramos explicar que eso que ha dicho determinada persona no tiene sentido. Lo que pasa es que la imagen es muy potente. Todos sabemos cuando algo sale en televisión, pues es muy potente. O sea, siempre te dicen, oye, ha salido en televisión, ¿qué te ha parecido lo que he dicho? No sé, no me acuerdo, pero ha salido en televisión. Entonces, cuando sales en Instagram... Sí, además también lo que suele pasar es que ponen ese trocito, como es el más alarmista, ¿no? El que más atención acapara, ¿no? Y suelen ser mensajes que pueden hacer mucho daño, ¿no? No solamente por desinformar, sino también porque te condicionan también a nivel emocional, a nivel psicológico, ¿no? Los miedos que te pueden causar. Y eso es muy, muy injusto, la verdad. Y, por ejemplo, desde el principio de los tiempos, siempre, digamos que toda la reproducción asistida ha estado bajo lupa. Y yo recomiendo siempre que vean la serie que se puede ver en Netflix, Joy, que cuenta cómo fueron los comienzos de reproducción asistida, cómo toda la sociedad científica estaba en contra de ellos, cómo tuvieron una serie de problemas con esa moralidad de la sociedad tremenda, y se les acusaba de todo, ¿no? Y siempre se ha tratado un poco de acusar que estamos haciendo algo, por ejemplo, que es muy peligroso para la descendencia. Claro, llevamos más de 40 años haciendo reproducción asistida. Solamente en Europa se hacen más de 1 millón de ciclos registrados cada año de reproducción asistida. Es decir, hay muchísimas bebés que han nacido de reproducción asistida. Hay muchísimos estudios que no han conseguido demostrar eso que a algunos les hubiera gustado demostrar, ¿no? Y tampoco para las mujeres es peligroso. Es algo que siempre nos van preguntando y siempre se trata de relacionar con algún cáncer, con algún... Nada, es que son muchos años, son muchos tratamientos. No hay si hubiera algo evidencia así, científica. La evidencia ya sería enorme y no lo es porque se están poniendo mensajes que no tienen un contraste médico en grado de evidencia. Bueno, lo mismo está ocurriendo ahora con el tema de la explotación reproductiva, ¿no? También antes era FIP, era como tenía que ser algo horrible y los niños tenían que salir mal. Ahora el tema de las donaciones, pues es explotación reproductiva. Solo haciendo referencia a las mujeres, parece que los hombres ahí no les explotamos, pero a las mujeres sí. Entonces, un poco los mensajes se van repitiendo, ¿no? Cada vez que salen estas oleadas, ¿no? Vamos repitiendo el mismo sistema, pues de intentar escandalizar, ¿no? Crear controversia y todo, sí, ¿no? Lamentablemente es así. Cuando que un donante de semen o que una donante de óvulos trate de ayudar a otras parejas a tener hijos, cosa que si no sería imposible, o bien porque hay un problema, o bien sencillamente, por ejemplo, porque es una pareja de mujeres o una mujer soltera y entonces pues necesita un donante de semen. Y eso creo que es algo positivo, que es algo que refleja la sociedad en donde estamos. Otro dato es que el 12% de todos los niños que nacen hoy en día en España son por técnicas de reproducción asistida, es decir, es un porcentaje altísimo y una gran parte de ello es por donación, ya sea de semen o ya sea de donación de óvulos, ¿no? Y creo que tenemos que estar muy agradecidos a esa parte de la sociedad que está dispuesta a ser tan generosa y a ceder material genético para que otras personas puedan tener hijos. ¿Recuerdas algún caso que pensaras, no lo voy a conseguir, esto es muy complicado, y al final lo consiguieras? Es que yo he tenido muchos casos donde ya han venido desahuciados, ¿no? Voy a comentar dos. Uno, que era una pareja de mujeres que la hormona antimülleriana era muy baja. Y bueno, les explicamos y realmente lo intentamos y conseguimos el embarazo. Pero claro, esta pareja luego quiso al cabo de 2 años y medio volverse a quedar embarazada. Y recuerdo que además un doctor que estaba de guardia le dijo, no, pero es que esto ya la otra vez fue muy difícil. Dice, ahora será imposible. O sea,
Y sin embargo, pues bueno, hicimos toda una serie de ajustes para hacer un tratamiento individualizado y volvimos a conseguir el embarazo. Y era una antimulleriana de 0,1. Entonces, donde otros hubieran dicho directamente, les hubieran dicho, no, no hago nada, tienes que hacer una donación de óvulos, pero pensé que podía tener opciones, nunca sabes exactamente, ¿no? Pero ¿La edad cuál era? Él no era tan mayor, pero tenía 36 años y pues fue uno de los factores que me decidió decir, Claro. bueno, aunque seas, la antimulleriana esté muy mal, pero vamos a ver cómo es la calidad ovocitaria. Y luego otro caso, también muy, muy bonito, que vino a mí que estaba totalmente desahuciada. Ya le habían dicho varias clínicas que lo único que harían era donación de óvulos y tenía una antimulleriana muy baja porque había tenido un cáncer de mama, además, y había tenido, pues claro, muchos ciclos de quimioterapia hasta que por fin, al cabo de 5 años, le habían dado el alta del tema del cáncer de mama y le habían dicho, bueno, ahora podrías quedarte embarazada, pero claro, todo el mundo le decía, sí, vale, pero tienes que ir a donación. No había reservado óvulos. Claro, la reserva ovárica era mínima. Cuando estimulamos, conseguíamos un folículo. Tuvimos que repetir el ciclo hasta 3 veces, pero conseguimos un óvulo, conseguimos un embrión que además era sano. Miramos absolutamente, evidentemente, todo lo demás para favorecer la implantación de ese embrión. Y conseguimos el embarazo y en estos momentos esa mujer tiene ya su hijo. Me lo vino a enseñar y creo que lloramos casi los dos, pero era un caso muy, muy emotivo de cómo a veces hay que luchar lo que parece que no, que es imposible, pero no hay que, en la vida no hay que darse un no por respuesta de entrada, ¿no? Esto es algo que también, por ejemplo, intento enseñar a mis hijos, ¿no? Es decir, que la vida va a haber muchas cosas que no vas a conseguir al primer golpe, ¿no? Y no por eso hay que desesperar, hay que ser realistas, pero si se ve unas ciertas opciones de poder conseguir cosas, pues bueno, lo que decíamos antes, un niño en un pueblo de 16 años, un poco quizás atolondrado por la adolescencia, y que al final termina en el mismo puesto donde estaba el otro doctor, a pesar de que su padre no apostaba mucho por él en ese momento. Pues yo creo que a veces las cosas hay que lucharlas y luego pues hay cosas que evidentemente no salen, pero hay cosas que salen. Y para mí los casos complejos son casos habituales, los tengo cada día. Sí, CREA está especializada en casos complejos. Me gusta luchar por ellos. ¿Qué pasa cuando el problema es el útero? Porque ahí se puede complicar la cosa, ¿no? El problema es la calidad ovocitaria. Sabemos pues, que tenemos la opción de ovodonación. Puede costar más o menos, pero las probabilidades de conseguirlo son muy altas, ¿no? Los tantos por ciento son muy buenos hoy en día. Y más en un centro como CREA Barcelona, que hacéis el enfoque 360 grados, o sea, dejáis muy poco espacio a que algo no funcione. Pero cuando el problema está en el útero, estos son casos realmente muy difíciles, ¿no? Es muy difícil porque a veces, claro, el útero que tenemos no es el más adecuado, entonces tenemos que tratar de mejorar, ¿no? Ese útero que va a ser la casa de ese embrión, ¿no? Bueno, lo que hacemos es una valoración individual, es decir, ¿por qué ese útero no es adecuado? Es decir, primero hacer una histeroscopia, ver la calidad, a ver si hay adherencias o pólipos o miomas que estén dentro. Si hay miomas que están fuera, pues hay que evaluar también hasta qué punto quitarlos o no quitarlos. Ver anomalías también a nivel de la cavidad uterina, cuando es una cavidad muy tubular, si podemos ensancharla y mejorar un poco ese volumen. Ver si tiene, por ejemplo, un tabique, entonces hay que resecarlo. Es decir, evaluar de una forma individualizada la anatomía de ese útero. Y luego, por otra parte, es muy importante, ese útero es algo
dinámico, es decir, es un útero, pues tiene bacterias y entonces hay que analizar el nivel de lactobacilos, hay que analizar también si hay bacterias patológicas y luego, pues, bueno, algunas cosas que hacemos también para mejorar la respuesta del endometrio de ese útero, como puede ser el plasma rico en plaquetas o dar hormona de embarazo, que a veces hacemos. Esto va a aumentar la receptividad, ¿no? Y el lenguaje que tiene el embrión con el útero siempre es un lenguaje inmunológico, pues también ver que ahí no esté dificultado. Entonces, todas estas cosas las tenemos que analizar más allá de tener un embrión sano, ¿no? Si analizamos y tratamos de optimizar todo esto, va a haber buenas probabilidades, a pesar de que el útero no sea malo, no sea bueno, pues de poder conseguirlo. Yo recuerdo ahora un caso, me vino de fuera, que me vino porque le habían quitado un mioma, le habían hecho una histeroscopia y el ginecólogo un poco así muy le dijo, bueno, es que hay hoteles de 5 estrellas, el tuyo sería de 2 estrellas, ¿no? Pero bueno, conseguimos el embarazo a la primera también. Es decir, cuando uno trata de adaptar las condiciones donde va a vivir ese embrión, pues al final no se puede conseguir. ¿Cómo vives tú los casos a nivel personal? Los casos de infertilidad secundaria, los casos de infertilidad de origen desconocido, o cuando sabes que hay un problema, lo tienes detectado, pero aún así no se consigue embarazo? Lo vivo mal. O sea, a pesar que llevo 30 años en esto, cuando no hay un embarazo, a mí me afecta también. No consigo, quizás porque me trato de implicar, pero para mí no es algo frío y siempre trato de ver qué más podemos hacer, qué es lo que hemos hecho y a lo mejor tenemos que volver a reevaluar y ver qué opciones podemos hacer razonables para conseguir el embarazo en el siguiente intento. Hay gente que, digamos, es más... no se lleva a los pacientes a casa, pero yo soy uno de esos doctores que me llevo mis pacientes a casa. Ayer estaba hablando con una paciente que viene de Inglaterra, que tenía una serie de problemáticas y todo esto, y ayer por la tarde estaba tratando de solucionarle esas problemáticas porque le habían hecho una ecografía allí en Londres y no sé qué. Bueno, pues procuro estar siempre encima de mis pacientes y procuro estar ahí porque creo que para los pacientes es un tratamiento muy importante, no es un tratamiento más, es un tratamiento que si tenemos éxito le va a cambiar la vida y para mí eso es muy gratificante cuando lo conseguimos, pero yo si un día tengo 5 test de embarazos positivos, me ha pasado, y un test de embarazo negativo, me voy a casa con una sensación muy agridulce porque he tenido un test de embarazo negativo y digo, bueno, pero a veces me planteo, bueno, hemos conseguido un embarazo en 5 mujeres, ya, pero en esta, ¿qué puedo hacer más? ¿No? Y nunca tengo esa satisfacción plena, porque siempre hay alguna mujer, evidentemente, que no se ha conseguido el embarazo y que trato de conseguirlo por todos los medios. ¿Qué estudios hay últimamente que tú crees que a lo mejor pueden ser prometedores de cara a un futuro? Ya sabemos que siempre hay estudios, ¿no? Investigaciones, pero no hay nada concreto ahora que haya sido un boom, ¿no? Pero ¿hay alguna cosa que tú creas que por ahí puede haber alguna luz importante? Mira, ya que estamos hablando del útero y hablamos de la pipeline, ¿no? De lo que está ahí en las cañerías que va a salir, hemos hecho una investigación en el Hospital de la Vall d'Hebron, en donde hemos creado una startup que se llama Manina MedTech, se puede ver. Y lo que hemos desarrollado es un dispositivo para medir los niveles de oxígeno del endometrio el día del transfer, para ver si esa ventana de implantación es correcta o no.
O sea, y lo que se trata no es de un test que se haga 3 meses antes y que te diga la ventana de implantación es así o así, sino lo que se trata de ahí es de medir ese nivel de oxígeno justo cuando vas a poner el embrión ahí. Y hemos visto que las tasas de embarazo están correlacionadas con los niveles de oxígeno. Hemos hecho un estudio piloto genérico para ver cómo cambiaba el oxígeno durante el ciclo, que lo vamos a presentar en el Congreso Europeo, y justo esta semana nos han dado los resultados del segundo estudio y hemos visto claramente cómo cuando los niveles de oxígeno no son adecuados, por mucho que el embrión esté bien, baja la tasa de embarazos. Entonces ahora estamos desarrollando el tercer estudio, es un estudio multicéntrico en varias clínicas de reproducción de España y es muy prometedor, es decir, puede ser que en el día del transfer a la mujer le tengamos que decir no te lo transfiero porque tus niveles de oxígeno a nivel del útero no son los adecuados y la tasa de embarazo va a ser menor. Eso es prometedor. Luego todo lo de la inteligencia artificial, nosotros estamos trabajando ahora como Grupo ARA con una empresa de inteligencia artificial porque va a cambiar todo, va a cambiar la forma que se hace una consulta, es decir, empieza a haber programas que graban la consulta, entonces no tiene que anotar todo el médico, sino que lo anota todo, se le da un informe a la paciente de qué es lo que se ha hablado o no se ha hablado, hace una propuesta terapéutica que será o no aprobada por el médico y a partir de ahí nos va a ayudar en cada uno de los pasos, es decir, hay programas tienen que mejorarse, que nos van a ayudar, por ejemplo, a seleccionar el espermatozoide que yo voy a utilizar para la transferencia por inteligencia artificial. O sea, yo voy a hacer la ICSI exactamente de este espermatozoide, que es el que me dice que por su aspecto, etcétera, va a ser el mejor. Y esos programas van a mejorar. O qué embrión transferir según la evolución embrionaria, pero no porque las biólogas vean un vídeo, sino porque haya un programa de inteligencia artificial que nos hace todo un análisis de cada uno de los estadios, de cada uno de los minutos que ha tenido ese embrión en sus 5 primeros días de vida. Pues esto es muy importante. Estamos desarrollando también un dispositivo para automatizar procesos, por ejemplo, la transferencia, ¿no? Un dispositivo automático para hacer la transferencia de forma automática. Es decir, hay muchas cosas que se están haciendo, que se irán conociendo y que creo que van a ser muy importantes para seguir mejorando las probabilidades de embarazo, que al final es lo que queremos. De eso se trata, y en menos tiempo, ¿no? Claro, estamos hablando de que un ser humano implante, un nuevo ser humano implante en un útero y se pueda crear una vida desde pocas células a alguien que es un organismo completo, ¿no? Entonces, es un proceso muy complejo. ¿Y qué puede fallar? Pues muchísimas cosas. Entonces, lo que ocurre es que cuando falla, no nos dice, pues ha fallado por esto, ha fallado por esto. Entonces, por eso hay que hacer esa visión 360 grados a la hora de hacer tratamientos y a la hora de investigar, hay que investigar diferentes cosas para ir mejorando en cada uno de los procesos. ¿Dónde están los límites de la ética en la reproducción asistida? Yo a veces veo noticias que me mandan las chicas por Instagram, me mandan todo lo que ven, me lo mandan. Me acuerdo una vez me mandaron un artículo sobre úteros artificiales que se estaba haciendo como pruebas de úteros artificiales, no sé qué, para que el bebé, o sea, creciera, se implantara en ese útero artificial. Creo que era una noticia fake y todo. Bueno, no sé si es fake, sí. Pero era como una cosa, no era una prueba en humanos, sí, sí. Pero que, o sea, que se estaba como estudiando poder hacer esto, ¿no? Algo que a mí personalmente me parece como que me explota el cerebro cuando lo oigo, ¿no? Si reflexiono, digo, espérate, si esto puede solucionar algunos problemas y está hecho de manera ética, con garantías para todo el mundo, ¿no? O sea, tampoco es malo, o sea, podría ser un avance muy positivo, ¿no? En cambio, para otras personas es como, no. ¿Dónde se ve? ¿Hasta cuándo empezamos a hablar de ética en reproducción asistida? ¿Dónde están los límites, ¿no? Obviamente, explotación reproductiva, maltratar a personas, esto se sobreentiende, pero ¿qué más puede haber? La reproducción asistida, desde el principio, como he comentado,
ha estado muy ligada a una, digamos, a una evaluación ética que no han tenido otras partes de la medicina, ¿no? Es muy curioso. Y directamente, bueno, yo vi portadas de cuando salió el primer niño, que sí, que era un avance, pero había una portada que decía que no sabía si era un avance científico o algo del demonio, literal, Claro, ¿no? Siempre ha llevado a mucha discusión cada uno de los avances que ha habido, porque al final estamos hablando de un tema que, desde el punto de vista de la ética, es complicado, ¿no? Que es la creación de una vida y hasta dónde, pues por la tradición que hay, pues hasta dónde se debe de llegar o hasta dónde no se debe llegar y qué es lo ético y qué es lo no ético. Yo creo que las sociedades han de ir avanzando, han de evaluar evidentemente cada avance y la ética o no ética que tiene. A día de hoy todos los estudios pues tienen que pasar por un comité científico, por un comité de ética, es decir, es una cosa que se tiene evidentemente en cuenta, pero sí que es cierto, como digo, que la reproducción asistida siempre ha tenido una cuestionabilidad desde el punto de vista ética por parte de algunos sectores de la sociedad. Julio, ¿qué le dirías a las pacientes que están en ese momento complicado, ese momento que están a punto de tirar la toalla? Que a lo mejor yo en mi momento no fui paciente tuya, pero llevaba 3 inseminaciones artificiales a los 33 negativas, 5 fecundaciones in vitro a los 38 hasta los 39 negativas, 4 donaciones también o negativas o con embarazo en embrionario, 3 donaciones de embriones que al final me quedé de mi hijo, pero el primero también fue aborto bioquímico. Cuando estás ahí en ese momento que dices, es que no sé qué hacer con mi vida, o sea, no quiero tirar la toalla, pero no sé qué más hacer. ¿Qué les dices? Te voy a preguntar, en estos momentos, ¿tú qué pensarías de ti misma si hubieras tirado la toalla en ese momento? Bueno, yo siempre digo que no, lo de tirar la toalla para mí no era una opción, pero sí que es cierto que el último intento que hice, yo me lo planteé como, este es el último, porque todo tenía un límite. Y Totalmente de acuerdo. Yo llevaba como casi 10 años entre que empecé, alguna pausa y tal, pero era el 14º tratamiento, aparte del dinero, que cuesta muchísimo, obviamente, es también la parte emocional, ¿no? Y es replantearte un poco todo, ¿no? Yo tuve que pensar en un plan B antes de hacerme ese tratamiento porque pensé, es que si no, no sé cómo seguir viviendo si esto no funciona, ¿no? Y tuve que pensar en un plan B de vida que me diera esa justificación de que está bien estar aquí. Pero siempre, al menos en mi caso, yo siempre lo que digo a las chicas es, mientras lo decidas tú, estará bien lo que decidas, tanto seguir como parar. Pero tú a las pacientes, ¿qué les dices? Depende de cada cuando caso. Llegan es así. decir, yo creo que hay que ponerse unos límites, pero también es importante hacer una gestión adecuada de las expectativas. ¿Qué quiere decir? Esto de hacer un ciclo tras otro, si yo tengo que decir a la paciente, ha llegado el momento de parar, se lo digo. Y creo que ahí los médicos tenemos que quitar esas partes emocionales, etcétera, y hablar claramente con las pacientes, aunque a veces decimos cosas que no son las que a las pacientes les gustan, ¿no? Pero también creo que si hay expectativas y se puede gestionar desde un punto de vista económico, desde un punto de vista emocional, físico, pues hay que evaluar cada caso y decir, vamos a hacer como una hoja de ruta, si aquí lo hemos conseguido bien, si no, pues también habrá que pensar en otras cosas. Una frase que yo suelo decir es que hay que ser feliz con lo que uno tiene y no infeliz con lo que uno no tiene, ¿no? Y sobre todo también les digo a las parejas, ¿verdad que antes de querer tener un hijo erais felices los dos? O una mujer sin pareja, ¿verdad que antes de que tú quisieras tener un hijo, tú tenías tu vida y eras feliz? Pues
a veces hay que volver a ese pensamiento, ¿no? Que esto es evidentemente algo que puede ser fantástico, pero que ningún médico puede asegurar que se va a conseguir. Si bien es cierto que la principal causa de por qué no se consigue un embarazo de las pacientes que empiezan es lo que llamamos los dropouts, es decir, aquellas pacientes que tiran la toalla. Porque la que no tira la toalla, gestionando bien los casos y viendo a ver qué casos pues hay que recurrir a donación, etcétera, sí que la tasa que más nos gusta hablar en reproducción asistida es la tasa acumulativa de embarazo, es decir, cuántas al final de las que han conseguido el embarazo. Y al final la mayoría ha conseguido el embarazo, no siempre, ¿eh? Pero sí que es cierto que ese camino es largo, es duro, y por eso también volvemos al principio que el time to pregnancy y qué se puede hacer desde el principio pues es importante para no ir, bueno, ahora pruebo esto, ahora simplemente repetimos el ciclo y miramos a ver, como me vienen muchos pacientes, bueno, pues es hacer un análisis profundo de cada caso y ver qué cosas tienen sentido y qué cosas no tienen sentido y hablarlo con los pacientes, evidentemente. Yo me acuerdo una de mis mejores amigas que también pasó por reproducción asistida, solamente FIPS, pero muchas, porque tenía muchos problemas en el útero ella. Ella ya tenía a su hijo, yo todavía estaba ahí en la lucha, y me acuerdo que cuando yo ya estaba con los negativos, ¿no? Decía, es que Pilar, no lo voy a conseguir nunca, o sea, es que no me lo puedo creer. Y ella me decía, Noemí, las únicas personas que seguro que no lo consiguen son las que dejan de intentarlo. Sí, esto es... Y pensé, pues tiene más razón que un santo. O sea, es así. Esto si es dejo cierto, de intentarlo, seguro que no lo voy a conseguir. Sí, eso es cierto. Porque en mi caso no había algo que me dijera, Noemí, es que no tienes útero, Noemí, es que tu útero es imposible que se agarre nada aquí, ¿no? No había nada, no me decían nada, ¿no? Por lo tanto, yo decía, es que es verdad, si dejo de intentarlo, seguro que no voy a quedar. Si sigo intentándolo, las probabilidades están, aunque sean pocas, ¿no? Sí, sí. Creo que es importante luchar, pero también creo que es importante ya digo, la gestión adecuada de expectativas. Es decir, que yo a veces rechazo casos porque digo, es que no te vas a quedar embarazada, no merece la pena, ¿no? Creo que por la otra parte, para ayudar a una gestión adecuada de expectativas, el ginecólogo ha de ser honesto. Pero si no, en la mayoría de los casos, pues se consigue finalmente el embarazo y esto es positivo. Totalmente. Pues Julio, hasta aquí la entrevista. Muy bien. Espero que te hayas sentido cómodo. Muy bien. Me he sentido muy que cómodo, muy agradable y perfecto. Muchas gracias. Yo sé que te vas de ir de aquí con un pan debajo del brazo porque ahí en la entrada has visto unos panes que estaban muy ricos. Pues no es broma porque al pasar he visto el pan y he dicho, uy, después igual compro uno de estos panes. Lo ves, ya sabía yo que te iba a gustar. Porque es unas cosas que yo siempre miro. Compro panes siempre de fermentación lenta, lo congelo porque así el gluten no tiene ese efecto dañino a nivel del intestino. Desayuno aguacate todos los días con leche de almendra y un kiwi. Sí, es decir, trato de cuidarme mucho y a mí esta tienda me encanta por esto, porque es muy mi rollo, digamos. Muy bien, muy bien. Pues ya sabes, otra tienda para recomendar a tus pacientes. Perfecto. Que vengan a alimentarse bien. Eso es. Muchas gracias, Julio. Entender cómo se analiza cada caso y hacia dónde avanza la medicina reproductiva nos recuerda que esto no es improvisación. Es ciencia, precisión y es compromiso. La reproducción asistida está cambiando y lo está haciendo con más personalización y más responsabilidad que nunca. Gracias al Dr. Herrero por acompañarnos en esta conversación y gracias a vosotras que apoyáis y compartís este contenido. Y recuerda, si te interesa la reproducción asistida sin tabúes y con rigor, suscríbete al canal.